Bueno, espero no cansarles, que están ya todos un poco agotados, ¿no?, de esta jornada tan intensa. Y primero de todo quiero dar las gracias al Hospital de Basurto, al Santo Hospital Civil de Bilbao, cuando yo empecé a trabajar aquí. Y sobre todo quiero recordar que fue mi primer trabajo de responsabilidad. Y como un buen amigo mío farmacéutico me dijo en su momento, cuando dejé este hospital, me dijo: podrás tener hospitales maravillosos, nuevos, trabajarás con ilusión, pero nunca te olvidarás del primer hospital donde dejaste, con un puesto de responsabilidad, como era mi caso, de jefe de farmacia, parte de tu vida. Además, tengo 2 hijos de Bilbao y, por lo tanto, tengo una relación emocional muy importante con esta ciudad y con el Santo Hospital Civil, que ahora ya se llama de otra manera, se llama OSI Bilbao Basurto, hay que decirlo bien. Bueno, entonces, aunque es una especialidad que se sale de la medicina y la mayoría de ustedes son médicos, espero que les resulte más o menos interesante la charla, porque seguramente todos ustedes han tomado alguna vez algún medicamento y saben la importancia que tiene tomarlo con seguridad, ¿no? Y en eso voy a centrar mi exposición. La seguridad de los usuarios, de los pacientes en el uso de medicamentos. Y lo que a lo largo de mi carrera profesional, tanto en la Clínica Universitaria de Navarra, donde me formé, como aquí en Bilbao, como en el Hospital de Barcelona y en el Hospital de Valdebrón, pues he desarrollado mi trabajo. Desde el punto de vista económico, aunque ya ha hablado el doctor Félix Lobo, pues traigo datos de Cataluña simplemente para que se vea que tiene importancia. A mi juicio, después de muchos años de profesión, demasiada importancia el coste de los medicamentos. Creo que no es correcto que la industria farmacéutica se beneficie de los miles de millones que gasta el Estado en investigación en las universidades y luego sean una serie de accionistas los que se benefician de ello. Bueno, esto es una digresión que hago yo porque después de tantos años de vida profesional y luchar con el gasto en medicamentos, pues creo que es importante que lo digan, ¿no? Me quedo más tranquila. Bueno, entonces, de estos 2.700 millones que se gastan en Cataluña, que debe ser parecida a la distribución que en otras comunidades autónomas, pues se ve que en las farmacias comunitarias se está gastando el 51%, de los cuales la mayoría son antidiabéticos, antipsicóticos, estos que son de depósito, suelen ser carísimos, antidepresivos, inhaladores respiratorios. Y en el resto, la otra mitad, son medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria que el Instituto, bueno, que la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud ha considerado tenerlos en hospitales para evitarse el tanto por ciento que las farmacias ganan con ello, ¿no? Y de este dinero, el 72,5% se concentra sobre todo en citostáticos, inmunosupresores selectivos, perdón que haya un error, VIH y esclerosis múltiple. Y así va a ser el contenido de mi charla. Un poco la evolución de la farmacia hospitalaria, desde que yo entré en este centro. Allí en la farmacia hay una monjita con sus alas, que yo ya no las vi, las Hermanas de la Caridad, pero sí que trabajé con ellas, y cómo era el Hospital de Basurto en ese tiempo, ya se ven los modelos de coche antiguos, etc. Cómo la farmacia hospitalaria era un número en España muy bajo, solo había 82 farmacéuticos de hospital, una distribución en dosis unitarias incipiente, comisiones de farmacia que empezaban. Y luego, en el año 84, cuando ya, después de las incertidumbres económicas, si se abría Lejona, si no se abría, etcétera, se dio mucho dinero para la reestructuración del hospital, pues ya se puso un ordenador muy potente, tan potente como la NASA, decían entonces, como el de la NASA, y pudimos hacer unas jornadas de informática y farmacia hospitalaria en ese momento. Ahora, yo dejé 4 residentes y éramos 4 de plantilla, ahora hay 17 farmacéuticos de plantilla y 5 FIR, con todos estos
con todo este desarrollo de funciones que, como se ve, es altísimo. Al ser un servicio central, la farmacia se relaciona con todos los demás servicios, porque prácticamente todos los pacientes que ingresan en el hospital o que vienen a consultas hacen uso del servicio de farmacia. Y además está atendiendo, todos estos son datos que me ha facilitado la doctora Ana Aguirrezábal, la jefe de servicio, que está aquí también con Mila y Monse, pues atiende a 4.000 pacientes externos. En España, respecto al año 77, hay 3.700 farmacéuticos de hospital, ahora es una especialidad con un desarrollo en estos 40 años potente, residentes casi 600, elevada informatización, comienzo de la robotización, muchos grupos de trabajo en distintos aspectos, el dolor, el VIH, las insuficiencias renales, etcétera, hasta 29, y muchas subespecializaciones. La encuesta de farmacia hospitalaria de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en el 2019, a casi 400 servicios de farmacia, pues ve que todavía solo el 9% de los servicios de farmacia están abiertos 24 horas, cuando, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, lo más peligroso es el uso de medicamentos, porque son medicamentos de un nivel terapéutico tóxico muy corto, ¿no? Atención no continuada, lo dan el 57% de estos servicios, solo un 16% tiene armarios mecanizados y así. Un tema que a mí me preocupa muchísimo es el de las bombas intravenosas inteligentes. En las UCIs, tanto de adultos como en neonatología, como en las coronarias, por el uso de estos medicamentos tan peligrosos, pues no se están utilizando todavía tantas bombas inteligentes como se debería, que son programadas por los farmacéuticos, tanto de las empresas que las fabrican como los farmacéuticos de hospital y con las enfermeras en conjunto. La trazabilidad de la quimioterapia solo en un 25%, cuando son los medicamentos, los clásicos citostáticos más peligrosos que hay, solamente está en un 25%, y sin embargo la prescripción electrónica sí que prácticamente ya está en el 99% de los servicios de farmacia. Estos son los armarios mecanizados, que todavía no son los robots. Hay uno del Hospital de Basurto con la fotografía de las técnicos, colaboradoras nuestras tan importantes en el servicio a nuestros clientes internos y externos, como decía el director gerente. Y, en cambio, la encuesta de la Sociedad Americana de Farmacias, del Health System Pharmacy, que unió tanto al ambulatorio como los hospitales, pues es más desarrollada, aunque el código de barras en mezclas intravenosas todavía no lo utilizan más que el 33% de los hospitales, cuando en la alimentación todo el mundo vemos claramente, vas al supermercado y está el código de barras hasta en la sopa. Y, sin embargo, en un tema de tantísima importancia como es la seguridad de un medicamento intravenoso para un paciente, pues todavía no está desarrollado, ni en Estados Unidos. Sí que en eso han sido más inteligentes los americanos, por ejemplo, en la fabricación de mezclas intravenosas externas para muchos hospitales, y en esto Europa está muy retrasada respecto a ellos. Lo mismo que en la fabricación de blister. En un viaje a Boston, a un hospital importante de allí, pude ver que una empresa externa les fabricaba todos los medicamentos orales en dosis unitarias, con lo cual los farmacéuticos se podían dedicar más a los pacientes concretos, a patologías concretas, a realmente utilizar sus conocimientos para lo que se debe. Y la telefarmacia, que se empezó sobre todo a desarrollar con la pandemia, porque esta encuesta es del 2020. Y un tema que me gusta mucho reflexionar cuando hablo, al que me he dedicado muchos años, es la seguridad de los pacientes en los hospitales, tiene mucho que ver con este estudio de un psicólogo, Reason, inglés, que dice el modelo de los 3 cubos. Cuando hay una equivocación, un error en cualquier aspecto de la actividad humana, puede ser que la persona tenga un mal día o que el entorno esté medianamente tranquilo o que la tarea sea, en este caso, fácil. Bueno, a lo mejor en este punto, de esta manera, hay suerte y no ocurre nada. Pero cuando la persona tiene un mal día, un familiar enfermo, se ha discutido con su pareja, lo que sea, el entorno está mal, hay tensión, etcétera, y la tarea es difícil, hay muchas probabilidades que se pueda producir un accidente, incluso muertes en los pacientes.
Entonces, ¿qué hace el farmacéutico de hospital para conseguir que su trabajo y sus conocimientos tengan un impacto en el paciente? Bueno, pues desde todos estos datos que voy a poner ahora son del Hospital de Barcelona, donde he estado trabajando 30 años, un hospital privado cooperativo, economía social, sin ánimo de lucro, con 300 camas, pero que realiza 55.000 intervenciones al año. Y entonces nos dirigimos mucho, porque yo ahora ya estoy jubilada, pues nos dirigimos mucho a los temas quirúrgicos y de errores de medicación. Bueno, pues entonces se vio que desde el año 94 hasta el año 2019, las dos curvas, la azul, son los errores de medicación, incluidos los de hora, que tienen menos importancia, la hora programada de tomar el medicamento, y los que están en naranja son sin hora. Bueno, como se ve, tras poner muchísimas medidas, se consiguió bajar el 8% de errores de medicación por estudios por observación, por observadores independientes en las plantas, al 1-2%. Los errores comunicados van al revés. Cuanta más cultura hay, más se comunican los errores sin miedo al castigo. Y entonces van aumentando. Pero en algún momento, como poniendo el foco en los últimos años de la pandemia, ¿qué ocurre? Que con la pandemia hay otras atenciones muchísimo más urgentes. Entonces disminuye el número de errores comunicados, lógicamente, y vuelve a recuperarse en el 21. Y estos son los niveles de severidad. En un hospital como Hospital de Barcelona, que llevaba 20 y tantos años trabajando en esto. Bueno, estos datos me los ha facilitado la doctora Anay Estarán, también vasca, que ha trabajado conmigo muchos años allí, que ahora ha quedado responsable de la farmacia, y en estos últimos años no había errores I. Errores A es circunstancias que pueden producir error. H, en el otro lado de la tabla, serían que el error de medicación produce una necesidad de asistencia inmediata en una UCI o con el carro de emergencias médicas. Y el I es la muerte del paciente, ¿no? Antes nosotros teníamos 2, 3, 5, hemos llegado a tener algún año de errores I. Muy importante que se comuniquen sin miedo al castigo y que se pongan medidas de mejora. Como se ve en la pandemia que disminuyeron y cómo aumentaron del 2018 al 2019 porque se centralizó el registro y estaba centralizado para todo el hospital, con lo cual se facilitaba muchísimo el ponerlos. Y esto lo pudimos extender a otros hospitales, a 26 hospitales que participaron en este estudio multicéntrico de 4 años, y de 2007 a 2011, en el que participó también el Hospital de Basurto, en concreto Mila, que está aquí, llevó más el tema. Y allí obtuvimos un dato que en los hospitales españoles el 11% de las administraciones de medicamentos tienen algún error. ¿Qué más hemos trabajado? Pues en la profilaxis antibiótica quirúrgica. ¿Qué ocurría? Pues que no se daba el antibiótico, en esa cantidad de miles de intervenciones que hacíamos en este hospital y que aún se hacen, no se daba el antibiótico justo en la hora antes de la incisión quirúrgica. Ahí el servicio de farmacia, junto con anestesiología, infecciosas, microbiología, participó y se hizo un programa que facilitaba. ¿Cómo obtuvimos todo este indicador del timing? Que en el año 97 el 62% solo de las intervenciones se daba bien el antibiótico. Bueno, pues haciendo muestras de 400 intervenciones más o menos representativas de las que se producían. Después, en el año 2015, ya se hizo del total y se informatizó. Y entonces vimos que no se estaba administrando el antibiótico completo por vía intravenosa antes de la incisión. Por lo tanto, bajó al 81%. Y ahora ya el indicador está para el total de intervenciones que se realizan. Lo mismo para la profilaxis tromboembólica quirúrgica. En este caso fuimos un poquito más agresivos, entre comillas, y al médico que intervenía se le daba inmediatamente después de la intervención la opción de poner heparina, anticoagulante o no.
Y claro, si decía que no, era su responsabilidad. Si decía que sí, era la responsabilidad del hospital. Y entonces, bueno, pues casi todos decían que sí, prácticamente la totalidad. Y con eso se consiguió llegar hasta casi el 100% en el año 2021. Y el dolor es otro tema que también trabajamos, también dolor posquirúrgico, y pusimos un protocolo del dolor en el que se daban AINES, analgésicos convencionales como pirazolonas o paracetamol y morfina, las primeras 48 horas. Y se obtenían cada 6 horas observaciones del EVA en los pacientes. Entonces, en el año 2009 pudimos publicar estos resultados que comparaban con la analgesia epidural que se ponía a los pacientes después. Bueno, pues en nuestro estudio de 2.600 observaciones, en el que participaron enfermeras de los quirófanos, de todas las plantas quirúrgicas, etcétera, para poder hacer bien las observaciones esas 48 horas cada 6 u 8 horas, se obtuvo un EVA, que como saben se mide del 10 al 100, del grado del dolor, del 0 al 100, de un 20% en las primeras 24 horas hasta un 16 puntos de EVA a las 48 horas. ¿Qué se pueden comparar con los resultados de analgesia por vía epidural de otros estudios? Y son parecidos. La analgesia por vía epidural es más complicada de hacer, necesita un anestesiólogo, etc. Mientras que la anestesia intravenosa solo necesita enfermeras. Y realmente se consiguen grados de dolor espectaculares. Bueno, y aquí otro punto de seguridad de los medicamentos. La conciliación de medicación es un chiste de Forges que dice, sigue tomándose el Fanfinfon, estos son de mentira los nombres, sí, y el Ansioflux, sí, y el Cobre Plus, y así le va diciendo. Y finalmente le dice, sí, dice, inexplicable. O sea, la cantidad de medicamentos que se utilizan, muchas veces hay duplicidades. Cuando hicimos un estudio en toda Cataluña, nos salió que había una cantidad, unos 800 duplicidades de medicamentos que llevaban la misma composición y se estaban dando con 2 números comerciales en pacientes de Cataluña. O sea que realmente la conciliación es un problema. Los puntos de transición, el ingreso en el hospital, el alta del hospital, los cambios a las UCIs, los cambios entre plantas, son momentos de peligro para los enfermos. Y por lo tanto hay que asegurarse bien en evitar que haya errores en este tipo de temas. Un estudio que hicimos en el año 1999 fue con una beca del Colegio de Farmacéuticos estudiar económicamente lo que la farmacia podía conseguir con intervenciones farmacéuticas y vimos los resultados, primero en el año 99 en pesetas y luego hecho una estimación con el aumento del IPC y nos da que, claro, con datos del 99 que se hacían muchas menos cosas de las que se hacen ahora, un ahorro anual de 400.000 euros. Es decir, que estudiando las infecciones que podía haber tras una intervención de traumatología que no se había hecho bien, la profilaxis quirúrgica, que había que cambiar la prótesis con el coste que eso lleva, etcétera, bueno, pues en total salía un ahorro actual de unos 400.000 euros al año. Por lo tanto, cuando las farmacias piden medios, que se sepa que hay esto nos lo publicaron en una revista europea buena, y que se sepa que efectivamente la farmacia es rentable. No solo porque puede ahorrar medicamentos en las compras, sino también por su actividad profesional. Bueno, la encuesta, como yo no estoy activa, bueno, sí que estoy activa porque si no, no estaría aquí, pero bueno, no estoy tan activa como antes, ¿no? Ahora me dedico más a ONGs, a gente que viene en pateras y bueno, me lo paso muy bien también, la verdad, que son gente fantástica. Bueno, pues en la encuesta, hice una encuesta, dije, bueno, como no tengo datos míos, todos me los van a prestar las 2 vascas, Ana Aguirrezábal y Ana Ayestarán, a mí me llamaban la vasca cuando llegué a Barcelona. Me decían, me ha dicho la vasca que sí que tenemos ese medicamento, porque tenía un acento de Bilbao que no lo podía esconder. Bueno, esto para relajar un poco la cosa, pero ahora ya queda poco del rollito que os estoy contando. Entonces, de la encuesta a los líderes en farmacia de hospital, las primeras son las 2 vascas, como he dicho.
por orden alfabético coinciden con la A. Luego hay 3 presidentes de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y otros de hospitales importantes en España y punteros. Bueno, pues preguntándoles qué problemas les había traído la COVID, que yo ya no la viví porque me jubilé un mes después, pues desabastecimiento de medicamentos, sedantes y relajantes musculares para las UCIs, inefectividad del Remdesivir por comienzo tardío, vacío de antivirales orales, falta de gel hidroalcohólico que se pusieron todas las farmacias a fabricar, faltaban materias primas, etc. Y dificultades para los desplazamientos de pacientes externos, que han facilitado luego la telefarmacia como la telemedicina. Luego, ¿qué aspectos ha desarrollado más la farmacia? Pues compensar todo lo de la otra pregunta. Medicamentos con COVID, ¿qué pasa? Pues que les hacían trabajar las autoridades sanitarias con una cantidad de burocracia terrible y eso también fue una dificultad para ellas. En pacientes externos, más telefarmacia, consulta, trabajo, sesiones, todo tele. De hospital de día pasó a hospital a domicilio en muchos hospitales, nuevos circuitos de distribución. En Australia, por ejemplo, se veía que la telefarmacia facilita el envío de medicamentos por drones a lugares alejados. En nuestro caso, en el COVID, fue oficinas de farmacia y centros de salud y también a los domicilios, ¿no?, a los pacientes. Y ha sido general, yo creo, en toda España. Si la robotización eliminaría puestos de farmacéutico, pregunta que les puede interesar a los gerentes. Todos dicen que no los eliminará, hará la farmacoterapia más segura, los técnicos harán tareas de mayor valor añadido, se trabajará con más calidad y seguridad y con trazabilidad completa. Las subespecialidades serán todas estas, los grupos de trabajo son 29, estos no eran tantos, estos son 15 o 16. Pero bueno, que se necesita especializarse más cada vez. Y no he podido resistir la tentación de ponerme un poco al día, sin meterles demasiado rollo a ustedes, a vosotros. Como dicen aquí en Bilbao, que me gusta que se habla de tú. Entonces, las novedades terapéuticas serían las vacunas. Aquí no hablo, porque creo que todos nos hemos vacunado, o la mayoría de los que estamos aquí, o deberíamos habernos vacunado, y ya nos la sabemos. Pero, en cambio, los otros me parece que había más interrogante, ¿no? Entonces, digo, bueno, los antivirales. Pues había primero el intravenoso, con con evolución de menos de 7 días, en 3 infusiones de 30 minutos, etc. Los orales, que ahora se empezaba a distribuir el Paxlovid, también con controles agotadores por parte de las autoridades sanitarias, el Paxlovid, este otro, el Lagebrio, que no tiene... Hablo de nombre comercial porque es más fácil generalmente que el genérico, desgraciadamente. Impiden al virus replicarse en el organismo y se dispensan en la farmacia de hospital. Este es el Nirmatrelvir Ritonavir, unido a este segundo que es antirretroviral, el Ritonavir. Son para adultos que no requieren oxígeno y riesgo alto de evolucionar a COVID grave. Se dan 3 comprimidos, 2 del primero y 1 del segundo cada 12 horas durante 5 días y baja la hospitalización de los pacientes con más riesgo del 6,3 al 0,8%, con reacciones adversas importantes de alteraciones del gusto, diarrea, cefalea, vómitos. Este otro es parecido también en los efectos adversos y no está todavía autorizada la indicación, pero se puede dar con recomendación del Comité de Medicamentos de Uso Humano, de la agencia. Los anticuerpos monoclonales, bueno, pues se unen a la espícula del virus y evitan que penetre a las células humanas, mientras que los orales evitaban la replicación, ¿no? Bueno, ahí esto simplemente un poco anecdótico. Esta presentación la voy a colgar en mi página web, que les doy al final la referencia para que, si les interesa, pues la tienen allí. ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo para el COVID? Bueno, pues los que están indicados por la agencia en esta lista son los trasplantados de órganos sólidos de progenitores hematopoyéticos o con CAR-T, que ahora les dedicaré un par de diapositivas, inmunodeficiencias primarias, pacientes con inmunomoduladores biológicos, artritis, etcétera, fibrosis, síndromes de Down, etcétera, lo que pone aquí.
¿Qué novedades ha habido en oncología estos 2 últimos años? Que parece que la oncología se ha sentido un poco abandonada, ¿no?, durante la pandemia, porque, claro, no se podían hacer las mismas visitas, han salido enfermos por la televisión, etcétera. Bueno, pues la inmunoterapia que tiene Diana en estas proteínas de la muerte, que se llaman, pues estimula la inmunidad en cáncer de pulmón, microcítico y urotelial. Y estos 3 medicamentos se están dando ya en primera línea, con unos precios imposibles, que digo yo, y por eso los farmacéuticos tenemos que estudiar cada vez más y estudiar con los genetistas y con los oncólogos cada vez más que las indicaciones sean las correctas. El cetuximab se usa menos porque cada vez se da en tumores colon KRAS no mutado, en acuerdos con la industria farmacéutica, que aquellos medicamentos aquellos pacientes que no tienen resultado no los paga el hospital por acuerdos de uso. Y el 5-fluoruracilo, que hace años ya que en Estados Unidos se hacían estudios genéticos de la metabolización, darlo solo a aquellos pacientes que genéticamente lo puedan metabolizar, cosa que hace años que ya se hacía en Estados Unidos, con el acenocumarol y con otros, y que aquí en Europa, o por lo menos en nuestro país, hemos sido retrasados. El pembrolizumab se ha aceptado también en colon, y nada más, estas son las novedades. Y el CAR-T a mí me parece una terapia muy novedosa, que además no solo la fabrica la industria farmacéutica, sino también la pueden fabricar en los bancos de sangre de grandes hospitales, de hospitales realmente terciarios. Es que se modifican in vitro los linfocitos T para expresar un receptor quimérico que les da especificidad del tumor para destruir células malignas. Y son eficaces de un 50 a un 80% de los pacientes en estudios de 12 a 24 meses porque realmente se están utilizando desde el 2019. O sea que todavía no hay años para saber cuáles van a ser sus resultados. Una revisión de la Cochrane reciente es un poco crítica todavía, pero claro, cuando tienes a los pacientes que la única alternativa es la muerte, que la Cochrane sea crítica, yo que he sido siempre muy amiga de la Cochrane, como buena farmacéutica en las comisiones de farmacia, pues claro, cuando tienes la alternativa es la muerte, allí la Cochrane me la tomo ahora con los años con un poquito más de menos respeto. Vale, bueno, y luego el futuro de la farmacia de hospital. Yo creo que estará en la robotización. No conseguí que mis gerentes y mis consejos rectores de la cooperativa me pusieran un robot, que era mi gran ilusión. Si algún día lo ponen en Basurto, me invitáis a la inauguración, por favor. Yo me pagaré el avión muy contenta. Bueno, entonces, la robotización va a bajar los errores, por ejemplo, desde un hospital como Basurto de un 3% a un 0,03%, y lo está bajando ya. Hay 100 robots en Europa que reembasan todos los orales y todos los parenterales, las heparinas, las ampollas, etcétera, las mezclas intravenosas con código de barras. Por lo tanto, la enfermera, cuando lo va a administrar, tiene la tranquilidad de que se lo da al enfermo correcto. Y la personalización de las terapias. Esto sería lo que hace un robot. Este es el robot en la última fotografía que sale en la página web de una de las marcas que lo vende. Y cómo la enfermera comprueba al paciente y comprueba cada dosis unitaria del paciente. Y con esto ya se llega a un grado de error bajísimo, grados con los que ya trabaja, pues, por ejemplo, la industria farmacéutica, en errores en los lotes o en piezas defectuosas en otros sectores. Bueno, el futuro de la sanidad, como yo no lo sé, he hecho un poquito de revisión. El envejecimiento de la población, que es clarísimo y que se ha dicho ya y estamos viviendo. La experiencia COVID ha descubierto las debilidades del sistema, más prevención, repensar los stocks de medicamentos y material sanitario, que solo algún país nórdico tenía unos grandes almacenes de mascarillas y de otros productos sanitarios que en los demás nos fallaron. Telemedicina y telefarmacia ha venido para quedarse. Nosotros ahora allí con el médico de cabecera es que prácticamente hablamos por teléfono y, bueno, sí, con un nivel de cultural medio, no tanto como en el médico, pero yo creo que se puede avanzar mucho en la telefarmacia y en la telemedicina. Y nuevas tecnologías sanitarias, como nos han explicado los magníficos ponentes en las mesas anteriores. La informática sanitaria, que facilita llegar a usuarios mal atendidos.
que facilita el autocuidado del paciente, aunque luego nos pregunten mucho por qué han ido a Internet y saben más que nosotros, a lo mejor. Brecha digital por edades. Claro, si no tienen ordenadores, como pasa en los colegios, los niños que no tenían ordenador en casa durante la pandemia no han podido alcanzar los objetivos. Y lo mismo en la parte sanitaria, ¿no? Si las personas no tienen un ordenador o como mínimo un móvil que funcione y lo sepan utilizar, pues entonces la brecha por edades, países y economías va a ser grande. Hay un artículo muy interesante en el Nature del año 2020 de Green y colaboradores que dice la medicina de precisión, que aparte de definirla como ha hecho algún ponente antes, pues explica cómo va a cambiar totalmente, no solo en oncología, sino en las enfermedades de transmisión genética. Había bastantes estudios en psiquiatría, aunque con pocos resultados reales aún, pero me llamó la atención, como además los que me invitaron eran psiquiatras, y mi hija también es psiquiatra, pensé, bueno, pues es una, para las depresiones, los trastornos de personalidad, etcétera, hay bastantes estudios ya. Lo que pasa es que una cosa es lo que estudian, incluso en trastornos de la conducta alimentaria. Una cosa es lo que estudian a nivel teórico en ratas y tal, y luego poderlo llevar a la práctica, eso faltará. Y luego hay una revisión interesante en los médicos de familia, de un grupo inglés de médicos de familia que dice que dentro de unos años los médicos de familia atenderán sobre todo pacientes mayores frágiles, yo creo que en parte ya es así, pluripatológicos, pacientes terminales, mucha atención a domicilio, problemas de salud mental. Y un grupo de expertos en noviembre del año pasado también dijo la importancia de la investigación, de la formación de los pacientes y los médicos. Esto yo lo añado a esta mesa redonda, que era la financiación de la formación de los médicos mejor, y de los farmacéuticos y de los fisioterapeutas y de los psicólogos y de las enfermeras, mejor que sea pública, que no sea la industria farmacéutica. Nadie entendería que los trabajadores de Telefónica tuvieran que formarse con los fondos que les diera en los teléfonos móviles. No lo entenderían. Y, sin embargo, los congresos y muchos actos de formación los están haciendo la industria farmacéutica. Y esto yo creo que después de muchos años de profesión es una pena. Líderes éticos y coherentes, tener valentía en la gestión y la investigación, y si no, que se lo digan a los que han recibido el Príncipe de Asturias en las vacunas, que en un año la humanidad ha podido tener vacunas para una epidemia. Eso ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, valentía en la gestión y en la investigación. A lo mejor hay que ser menos burócratas en los ensayos clínicos. Y retos, las terapias contra el cáncer y las resistencias microbianas. Y bueno, nada más. Esta es mi tierra, esta es Jaca. Y entonces os lo pongo porque yo, como ya no sé dónde soy, si soy jaca, si soy vasca, si soy de Jaca o de Cataluña, pues bueno, aquí tenéis mi página web y mi mail. Muchísimas gracias.